Ya te digo. Mi nombre es Melixabel Casanova y les voy a hablar de tiempo perfecto. El participio pasado es una forma de verbo que va acompañado de otro verbo para formar un tiempo verbal compuesto. Esto se compone en pronombre más el verbo que es el has más el verbo en participio pasado. Un ejemplo, le vamos a dar un ejemplo de participio pasado regular e irregular. Sería este sería el verbo, en un ejemplo de verbo regular. Esto es el verbo, que aquí diría en español, yo he caminado. Caminado es el participio pasado del verbo caminar. Este es el otro ejemplo. Aquí el verbo es sleep, que es el verbo participio pasado de sleep, es dormir. Y en español serían: Susan ha dormido bien. También quisiera detallar que cuando es regular se coloca el ed, como lo ven acá, al final. Esto sí es regular. Cuando es irregular, cambia su forma de escribir. Es aquí. El presente, ahora vamos a explicar el presente perfecto. El presente perfecto se utiliza para referirnos a acciones que suceden en un pasado reciente. Por ejemplo, Gustavito ya tiene esto, el pronombre, el verbo, esto sería el pronombre, esto sería el verbo y lo demás. Aquí diría: yo he enviado una carta. Entonces diríamos, esto sería el pronombre, esto sería el verbo en pasado y esto la continuación del verbo. Ahora,
Del mismo ejemplo le vamos a construir un ejemplo de manera afirmativa. La manera afirmativa es auxiliar. En la manera afirmativa, ¿cómo se dice? Se compone de esta manera: auxiliar en presente simple, acompañado del pasado participio, del pasado participio, y luego el verbo principal. Este ejemplo sería así. Esto sería el pronombre. Sería el verbo auxiliar. Esto sería el verbo en pasado participio. Entonces sería: yo he comprado, aquí el pronombre yo he comprado, en pasado, un vestido. Aquí podemos decir que el presente de este verbo sería comprar. ¿Qué significa comprar? Del verbo comprado. ¿Qué es esto? Ahora vamos con a construir la forma negativa con el mismo ejemplo de presente participio. Se compone de esta manera. Se forma colocando la negación no entre el verbo auxiliar y el verbo principal. Después vi uno caminando en el techo, que son más finos para no caerse, pero más chiquitico, ese que yo decía se me va a caer. Aquí siempre había uno, más nunca lo vi. Me va a caer nada. Sería entonces, yo me moví y sentía como esto sería el pronombre, esto el verbo auxiliar, este sería la negación y esto el verbo principal en pasado participio. Sigamos con el pasado perfecto, pero de forma interrogativa, que sería el verbo auxiliar, el pronombre, este sería el verbo principal, pero en pasado participio, y lo demás es la estructura de la oración.